siendo positivas. Sí, doctor, ¿me puede compartir con esas historias para comenzar a hacer el diagnóstico? Genial. Bien, colegas, buenas noches. Gracias por la oportunidad de permitirme llegar a ustedes a través de este medio virtual. Dada la actual situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo debido a la infección por coronavirus, esta quizás va a ser para todos los que estamos continuamente actualizándonos y formándonos, quizás la mejor manera y la única probablemente a fin de mantener el distanciamiento social que vamos a tener para poder seguirnos capacitándonos, que es lo más importante. Como ya les mencionaba anteriormente, los felicito. Siempre es bueno mantenerse actualizado, capacitándose, informándose. Y también les agradezco por la consideración que han tenido hacia mí para invitarme. El tema que vamos a tratar esta noche es sobre infecciones del tracto urinario. Quizás un tema bastante común, que no solo lo ve urología, sino también lo trata medicina interna, nefrología, ¿no? Los médicos de atención primaria de salud, sean médicos SERUM, médicos familiares, es un motivo muy frecuente de consulta, como vamos a ver a medida que desarrollemos la ponencia. Bien, vamos a empezar con las definiciones. El tema de definición de infecciones del tracto urinario. La infección del tracto urinario es una respuesta inflamatoria, ¿no? Es como todo proceso infeccioso, desencadena una respuesta en el organismo humano, que es una respuesta inflamatoria, localizada en el urotelio, que como sabemos es el epitelio que recubre a todo el tracto urinario, también denominado epitelio de transición, ante una invasión bacteriana, que suele asociarse a dos factores, que son la bacteriuria y la piuria. Pueden estar presentes ambas, puede estar presente una de las dos. La bacteriuria es la presencia de bacterias en la orina. Sin embargo, una bacteriuria, la presencia de bacterias en la orina, no necesariamente me va a indicar que estoy ante una infección urinaria. ¿Y por qué? Hay un motivo por el cual puedo tener bacterias en la orina sin que necesariamente esto implique que tengo una infección urinaria. Generalmente puede haber bacterias en la orina por contaminación de la muestra que yo envío al laboratorio. Por ejemplo, un mal aseo de los genitales externos, en el caso del varón, o un mal aseo del meato uretral, en el caso de la mujer, ¿no? Entonces, las bacterias, perdón, que existen en la superficie o que forman parte de la flora normal, de repente del prepucio, en el caso del varón, de los labios mayores, en el caso de la mujer, pueden generar una contaminación de la muestra de orina que me lleve a presentar bacteriuria en la orina sin que necesariamente haya una infección bacteriana. La piuria, por otro lado, perdón, la piuria es la presencia de leucocitos en la orina. Y la piuria también es una de las características de la infección urinaria. ¿Es exclusiva? Necesariamente si hay piuria, ¿hay infección urinaria? No necesariamente. Puede haber piuria en ausencia de infección urinaria. Entonces ustedes me dirán, ¿y de dónde provendrían los leucocitos en la orina si no hay una infección urinaria? Cuando hay una piuria y hay ausencia de infección urinaria, habría que pensar en la presencia de cuerpos extraños. ¿Qué cuerpos extraños? Catéteres urinarios, sean catéteres internos, como puede ser un catéter ureteral, o catéteres externos, que es el más conocido quizás por todos, que es la sonda urinaria o sonda Foley. También hay otra condición médica, otra condición urológica sobre todo, que puede llevar a la presencia de pus en la orina en ausencia de una infección urinaria, los cálculos. Los cálculos urinarios pueden generar también la presencia de leucocitos, porque piuria la presencia de leucocitos en la orina, sin que necesariamente esté condicionando una infección urinaria. También la presencia de cuerpos extraños. Por ejemplo, les comento un caso, un DIU, un dispositivo intrauterino, que si bien es cierto en la actualidad cada vez se utilizan menos, puede migrar de la región genital a la región vesical. Se han encontrado cuerpos extraños,
DIUs, dispositivos intrauterinos, específicamente té de cobre, que ha migrado desde el aparato genital al aparato urinario, a la vejiga específicamente. Entonces, este cuerpo extraño también me puede generar leucocitos en la orina sin necesariamente ser una infección urinaria. Es decir, yo puedo tener piuria con un urocultivo completamente negativo. ¿Y puede haber bacteriuria sin piuria? Sí, cuando hay colonización bacteriana sin infección de las vías urinarias. Y también puede haber piuria sin bacteriuria, justamente como les mencionaba, cuando hay cálculos, también cuando hay neoplasias urológicas, ¿no? O sea, un cáncer de vejiga, un cáncer de urotelio, un cáncer renal, y también hay una condición en la cual hay pus o presencia de leucocitos en la orina con urocultivo negativo, que es la tuberculosis. La tuberculosis genitourinaria, que también es una condición que puede generar presencia de leucocitos en orina con un urocultivo negativo. Es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta y que más adelante vamos a mencionar. Y entonces, ¿cómo puedo clasificar las infecciones urinarias? Tradicionalmente, las infecciones urinarias tienen dos tipos de clasificaciones, una anatómica y una de acuerdo al contexto clínico. La anatómica la clasificará en infección urinaria alta, si compromete el riñón o el uréter, y una infección urinaria baja, si compromete vejiga, uretra y en el caso de nosotros los varones, próstata. Una infección urinaria desde el punto de vista clínico también puede ser una infección urinaria complicada y una infección urinaria no complicada. Las infecciones urinarias bajas, que generalmente van con síntomas irritativos locales, es decir, ardor para orinar o disuria, frecuencia urinaria alterada o polaquiuria, sensación de micción urgente, tenesmo vesical, generalmente son itus bajas y estas itus bajas van a ser itus no complicadas. Por el contrario, las itus complicadas suelen ser altas y también pueden aparecer en el contexto de pacientes con ciertos factores. Por ejemplo, la presencia de catéteres, nuevamente les digo, no solo los catéteres externos, como puede ser la sonda Foley, sino también catéteres internos que se utilizan en urología, como los catéteres doble J, ¿no? Puede ser una infección urinaria complicada en presencia de uropatía obstructiva, ¿no? Por un cálculo que obstruye la vía urinaria, por una hipertrofia de próstata que obstruye la vía urinaria. Puede verse también complicada por condiciones que alteren el flujo normal de la orina. Lo normal es que la orina baje de riñón, uréter y vejiga y posteriormente sea eliminada a través de la uretra. Sin embargo, el reflujo vésico ureteral, que es una condición patológica, una alteración no anatómica, sino una alteración funcional, puede también generarme infecciones urinarias complicadas. La presencia de anomalías anatómicas, la coexistencia de algún daño renal por hipertensión, por diabetes, por toxicidad por AINES, ¿no? O también el trasplante renal y también el sexo masculino, ¿no? Se considera como un factor de riesgo para ITU complicado. Y aquí hay una definición que la vamos a tratar hacia el final de la exposición, pero quiero que recuerden bien. Las infecciones urinarias usualmente son eventos aislados, pero también dentro de la clasificación quiero mencionar a las infecciones urinarias recurrentes, muchas de las cuales van ustedes, como médicos de atención primaria, a ver reiteradamente en la consulta externa o incluso en las emergencias. Las infecciones urinarias recurrentes son las que aparecen 2 episodios o más en 6 meses o 3 episodios o más en un año. Y pueden ser por reinfecciones, es decir, un nuevo episodio de infección urinaria, pero por un germen distinto al que originó la previa, o puede ser una recidiva, que es un nuevo episodio de infección urinaria por el mismo germen que generó la anterior. ¿Y qué factores me sugieren, qué factores hay que sugieran que yo estoy ante una infección urinaria complicada o con riesgo de complicarse? Tenemos las anomalías anatómicas, ¿no? O también las anomalías funcionales como la que he mencionado en el slide anterior, que es el reflujo vésico-ureteral. El sexo masculino es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque usualmente el varón tiene, al menos hasta antes de los 60 años de edad, mucho menor riesgo
¿no?, de hacer una infección urinaria. Pacientes jóvenes, ¿no?, la diabetes, que genera una mayor carga de glucosa a nivel urinario y por ende un medio favorable para la proliferación bacteriana, la inmunosupresión, sea de cualquier tipo, sea por una infección por virus de inmunodeficiencia, sea por el consumo de corticoides, ¿no? Las infecciones del tracto urinario en la infancia, el uso reciente de antimicrobianos o de antibióticos, también es un factor que me tiene que hacer pensar en que puedo estar ante una infección urinaria complicada, que no solo va a complicar el cuadro clínico del paciente, sino que también va a complicar la terapéutica. Porque si mi paciente ha usado recientemente una infección urinaria y nuevamente está cursando con otra infección urinaria, existe la probabilidad de que de repente esa bacteria ya se haya hecho resistente al antibiótico que previamente le di, que de repente o no le di la dosis completa o el paciente simplemente no completó la dosis, también puede haber sido. Entonces, el hecho de que haya habido una terapia previa antibiótica, considerarlo como un factor de riesgo para una infección urinaria complicada. La presencia de catéteres permanentes. Hay varones, y no solo varones, también mujeres que usan catéteres urinarios, sonda Foley, de manera permanente. Por ejemplo, pacientes con traumatismo vértebro-medular, en los cuales pierden completamente la capacidad de controlar voluntariamente la micción, pierden la capacidad de percibir el deseo miccional y lo que les queda es usar una sonda urinaria, ¿no? Pacientes con crecimiento prostático, también muchos de ellos llegan al uso de catéteres permanentes. La instrumentación urológica, eso es algo que yo siempre les menciono a los internos cuando rotan por el servicio de urología. Las infecciones, la instrumentación urológica, estoy hablando de procedimientos endoscópicos urológicos, así como gastroenterología hace las endoscopías digestivas, nosotros los urólogos hacemos endoscopías urinarias. Entonces ingresamos con un endoscopio que puede ser rígido, que puede ser flexible por la uretra, sea de varón o sea de mujer, y llegamos hasta la vejiga e incluso podemos llegar a uréter e incluso hasta riñón. Entonces, el hecho de que un paciente esté haciendo una infección urinaria posterior a una instrumentación urológica, a un procedimiento endoscópico urológico, me debe hacer pensar que no estoy ante una infección urinaria de repente por un germen habitual o por un germen que puedo tratar de repente ambulatoriamente, sino que puede estar ante el inicio de una infección urinaria compleja. También las infecciones adquiridas en el hospital, eso creo que esa regla se cumple para cualquier tipo de infección, no solo urológica, sino también respiratoria, gastrointestinal. Y los síntomas que duran más de 7 días de evolución. Con respecto a la epidemiología, como les había mencionado al inicio, y es la razón por la cual me parece pertinente haber tocado este tema de infecciones urinarias, es que las infecciones urinarias generan una carga importante a la consulta externa. Representan el 1 a 5% de consultas en atención primaria, ¿no? En atención primaria. Porque si ya nos vamos al servicio de urología, por ejemplo, representan aproximadamente el 50% a más de la consulta especializada, en el caso mío de urología. Representan también un motivo de acudir a urgencias, 2 a 3% de las consultas de los servicios de urgencias. Y la incidencia va a aumentar con la edad. Conforme aumentemos en edad, es muy probable que hagamos con más frecuencia infecciones urinarias. ¿Qué episodios de infecciones urinarias son las que más vamos a ver? Los dos extremos. La ITU baja, no complicada, que se caracteriza por una cistitis y que generalmente afecta al sexo femenino, y la pielonefritis, que es una ITU alta y probablemente complicada, que generalmente también es más frecuente en la mujer, 5 veces más frecuente, pero que también puede comprometer al varón y que muchas veces no voy a poder tratarlos ambulatoriamente, sino que van a requerir de hospitalización. La prevalencia va a aumentar con la edad, como ya hemos hablado, y también va a variar según el sexo. En las mujeres es muy frecuente que tengan infección urinaria en el primer año,
en el periodo de quizás mayor actividad sexual, que es entre los 20 y 40 años, y en la posmenopausia. En el primer año, que obviamente por la edad cronológica no hay control de esfínteres, las mujeres, no solo las mujeres, sino también los varones a esa edad utilizan pañal, hay muchas veces contaminación fecal del periné, ¿no? De la zona perineal, y muchas veces esas bacterias que provienen de un reservorio intestinal, que provienen del tracto gastrointestinal, pueden migrar e invadir el aparato urológico, el aparato urinario. ¿Y cuál es más frecuente? ¿Por qué es más frecuente en la mujer? Más que todo por temas anatómicos. Mientras que la mujer tiene una uretra de 3 a 5 centímetros, en el varón tenemos una uretra mucho más larga, de 15 a 20 centímetros, y que hace que sea mucho más difícil que una bacteria logre ascender y colonizar el tracto urinario. Entre los 20 a 40 años es más frecuente en mujeres por la actividad sexual, y en la posmenopausia se ha visto que la deprivación de estrógenos que hay por el déficit hormonal que se produce en la menopausia, es este factor que predispone a que la mujer tenga un mayor riesgo de desarrollar no solo una infección urinaria, sino también tenga mayor riesgo de desarrollar infecciones urinarias recurrentes. Bien, en los varones tienen obviamente una menor incidencia de mujeres, pero se iguala a partir de las 60, 65 años. Generalmente, muchos de estos varones van a tener factores que favorecieron la infección urinaria. Es decir, no porque yo sea un adulto mayor voy a hacer infección urinaria, sino que hay factores que se van a presentar justamente en esa edad y que van a hacer que haga infección urinaria. ¿Cuáles son? Generalmente los varones, a partir de los 50 años de edad, vamos a ir experimentando un crecimiento gradual de la glándula prostática. Y entonces vamos a empezar a retener orina. Y la orina retenida va a generar a su vez o va a servir como medio de cultivo para la proliferación bacteriana. También muchas veces el crecimiento prostático en los varones a esa edad puede llevar a una retención completa de orina que necesite el uso de catéteres, específicamente de sonda Foley. Y como hemos hablado también, la sonda Foley es otro de los factores de riesgo para el desarrollo de infecciones urinarias. Con respecto a la epidemiología, entonces, las infecciones urinarias son la infección bacteriana más común y que tiene un impacto significativo en los costos de la atención médica. No solo hablamos del servicio médico, sino de la prescripción médica, que se incrementa más si estamos ante un paciente con alguna comorbilidad como la diabetes, si estamos ante un paciente con algún trastorno funcional como una obstrucción urinaria, si estamos ante un varón con algún trastorno anatómico como un cálculo renal. Entonces, también hay condiciones extra orgánicas que pueden favorecer. Si yo he estado hospitalizado, ¿no? Por ejemplo, muchos ahora en plena pandemia, como les mencionaba anteriormente a sus compañeros, a los colegas con los que estaba hablando antes, es la institucionalización, la hospitalización. El hecho de hospitalizarme, ¿no? El hecho de que yo como paciente me hospitalice, que requiera antibióticos, o incluso, como estamos viendo ahora, gran parte de nuestros pacientes infectados por el coronavirus llegan hasta cuidados intensivos, en la cual se utilizan drogas inotrópicas, ¿no? Antibióticos, muchas veces les colocan sondas no porque el paciente no pueda orinar, sino para monitorizar cómo va la diuresis. Entonces, es un factor de riesgo la hospitalización. Y de repente acá, en Chiclayo, ¿no? Porque en Lima sí hay, no hay tantas, no hay tantos casas de reposo que se llaman, ¿no? Pero de repente en otros países, sobre todo en los países europeos, las casas de reposo es lo que llaman ellos institucionalización, que es generalmente donde a veces la familia no puede hacerse cargo del adulto mayor por alguna comorbilidad que tenga o algo, y lo ingresan ya de manera permanente a una casa de reposo donde un personal asistencial de salud lo ve, se encarga de administrar medicamentos, ¿no? También es un factor de riesgo para hacer infección urinaria. Ahora, la infección urinaria puede tener complicaciones, sí, las puede tener, pero si tengo una infección urinaria no complicada, así sea recurrente, ¿no? Porque generalmente las infecciones recurrentes son infecciones urinarias bajas, no se ha visto una asociación clara a secuelas renales,
a cicatrices, a hipertensión renal secundaria o insuficiencia renal. No es que nunca se presenten, sino que no se ha encontrado una asociación estadísticamente significativa. Y entonces, ¿cómo es así que llegan las bacterias a la orina? Aquí hay algo, y este es un concepto relativamente nuevo, porque yo recuerdo hasta cuando he sido médico en formación, médico residente, y lo que nos han dicho también en la escuela de medicina es, la orina en la vejiga es estéril, ¿no? Eso nos lo han repetido varias veces. Incluso la orina que se obtiene por punción suprapúbica no debería haber ni una bacteria. Bueno, actualmente se habla de lo que se denomina microbiota urinaria. Microbiota urinaria quiere decir que en nuestra orina existen bacterias, generalmente enterobacterias, especies de Staphylococcus coagulasa negativa, algunos estreptococos, corinebacterias, que están y forman parte de la flora urológica, de la flora urinaria normal. ¿Ya? Entonces, ese término que está recién publicado, porque por ejemplo yo en mi caso tengo un libro de urología del mismo autor del 2013 y el del 2020, y el del 2013 no menciona nada de la microbiota urinaria, mientras que hay cambios notorios en lo que se refiere a la flora bacteriana en la actualidad, ¿no? Entonces, actualmente se considera que hay una flora bacteriana propia del aparato urinario, así como hay una flora bacteriana propia del aparato digestivo. De la misma manera, así como hay una flora de la piel, igual hay una flora en el aparato urinario. Y entonces tenemos tres vías por las cuales las bacterias pueden generar un cuadro de infección urinaria, sea una infección urinaria simple o no complicada, o sea una infección urinaria complicada. La más frecuente es la vía ascendente. La vía ascendente es la vía o el medio por el cual se van a producir un 40 a 60% de infecciones urinarias, si no es que más. ¿Y cómo ingresan? Generalmente ingresan desde el reservorio intestinal, ¿no? O también desde las bacterias que están presentes en la piel. ¿En qué piel? En el periné, en la piel del prepucio, en el caso de nosotros los varones, en la piel de los labios mayores, en el caso de las mujeres, o en la mucosa, si hablamos de labios menores también, de las mujeres. O también, en el caso del sexo femenino, de la flora que está presente en el introito vaginal. Mientras que la vía hematógena es mucho menos frecuente, ¿no? Es muy poco frecuente en individuos normales. ¿En quién se presenta? En pacientes inmunocomprometidos, en pacientes hospitalizados, en pacientes ingresados a unidad de cuidados intensivos. La vía linfática es todavía mucho menos frecuente y suele presentarse en infecciones intestinales graves. Por ejemplo, una obstrucción intestinal. Una obstrucción intestinal que cuando hemos sido internos, de repente muchos de ustedes han visto en los servicios de cirugía. Una obstrucción intestinal genera éstasis intestinal y genera que las bacterias que están presentes en el intestino proliferen. Y una vez que hay una proliferación bacteriana, hay una translocación bacteriana, es decir, el pasaje del aparato gastrointestinal, en este caso al aparato urinario, puede generar también infecciones urinarias que pueden manifestarse durante el cuadro de obstrucción intestinal o en el postoperatorio si es que se resolvió quirúrgicamente de la obstrucción intestinal. O también la presencia de abscesos retroperitoneales pueden generar una diseminación linfática de gérmenes que generen una infección urinaria. Entonces, para que estas han sido las formas en que ingresa la bacteria, ¿no? Esas son las formas en que logra acceder, ¿no?, las bacterias a la vía urinaria, tanto puede ser inferior como la superior. Pero todas las bacterias que llegan van a generar infección urinaria, no necesariamente. Para que una bacteria que logra ascender, ¿no?, o diseminarse vía hematógeno linfática al aparato urinario genere un cuadro clínico de una infección urinaria, va a depender de factores propios de la bacteria, que son los factores de virulencia, el tamaño del inóculo, ¿no? De ahí que viene el recuento de unidades formadoras de colonias, y por eso es tan importante pedir urocultivo pre y post antibiótico, y la insuficiencia de los mecanismos de defensa del huésped.
La mayoría de las infecciones urinarias hemos hablado que se adquieren por bacterias que ingresan de forma ascendente, ¿no? Que están presentes en un reservorio intestinal y que también están presentes en la piel. Los factores de virulencia bacteriana. ¿Qué son los factores de virulencia bacteriana? Los factores de virulencia bacteriana están dados por las adhesinas bacterianas. Estas moléculas que, como su nombre lo dice, permite que la bacteria se adhiera al urotelio, pueden ser de dos tipos. Adhesinas acopladas a fimbrias o pilis, ¿no? Si recordamos nuestra microbiología, recordemos que sobre la pared celular algunas bacterias tienen fimbrias o pilis. Entonces, estas moléculas de adhesinas pueden estar acopladas a fimbrias, son un grupo, y las adhesinas no acopladas a fimbrias. Entonces, desde el punto de vista, se puede decir, urológico, o desde el punto de vista de impacto infeccioso, las adhesinas las podemos clasificar en asociadas a fimbrias o no asociadas a fimbrias. Entonces, desempeñan un papel importante en el desarrollo de estas infecciones urinarias. Y no solo van a determinar si hago o no hago infección urinaria, sino que también van a determinar el alcance que va a tener la bacteria sobre el aparato urinario. Si se va a autolimitar a la uretra, si se va a autolimitar a la vejiga, al uréter, o si va a llegar hasta el parénquima renal. Dentro de los fimbres o pilis quizás más conocidos tenemos los pilis 1. El pili 1 tiene una afinidad por el epitelio de la vejiga específicamente, se une al epitelio de la vejiga. Esta fimbria con su respectiva adhesina va a permitir que la bacteria ingrese a la célula de la vejiga, se multiplique en su interior y genere biopelículas, es decir, un conglomerado de bacterias encapsuladas que van a hacer que sea más difícil que los mecanismos propios de defensa puedan actuar y que va a ser más difícil que mi terapia antibiótica pueda actuar. De allí que la importancia de darle una dosis adecuada en un tiempo adecuado. También han encontrado las pilis P o fimbrias P, que son, se les ha denominado P porque están asociadas a pielonefritis, es decir, estas fimbrias tienen una selectividad por el parénquima renal. También hay condiciones intrínsecas y actualmente, en la época en la cual la genética cobra cada vez mayor importancia, hay situaciones genotípicas. Se han encontrado que incluso ciertos grupos sanguíneos que exhiben ciertos antígenos son más susceptibles a desarrollar infecciones urinarias. La obstrucción al flujo de orina, que lo he mencionado hace poco, y no solo por crecimiento prostático, ¿eh? También puede ser una obstrucción por un cálculo, por una tumoración, el hecho también de que haya un éstasis de orina porque yo voluntariamente, como paciente, ¿no? Me aguanto las ganas de orinar, retengo voluntario, soy un retencionista voluntario de la orina. Eso también es otro de los factores claves para que incremente mi susceptibilidad a desarrollar una infección urinaria. Entonces hablamos de obstrucciones urinarias anatómicas por crecimiento de la próstata, por un cálculo urológico, un cálculo urinario, pero también por causas funcionales como les digo, el propio deseo de, porque no quiero usar el servicio higiénico del centro comercial, del trabajo, de retener la orina. Y entonces, ¿cuáles son los gérmenes habitualmente encontrados? Creo que para nadie es una sorpresa que Escherichia coli es el causante del 85% de casos, entre el 70 y 95%, tanto en el medio comunitario y en el medio hospitalario representa el 50%. Entonces, Escherichia coli con sus múltiples variedades que, de acuerdo a los tipos de pilis, a los tipos de adhesinas que presenta, suelen ser la causa más frecuente de infecciones urinarias nosocomiales y adquiridas en la comunidad. Staphylococcus saprophyticus lo quería mencionar acá porque hasta de repente alguno de los colegas acá presentes pensará postular la especialidad, suelen presentarlo porque representa el 5 a 10%
de la situs, pero lo suelen preguntar ¿por qué? Porque es el germen más frecuente en las mujeres jóvenes. En ocasiones también se aíslan otras enterobacterias, como son Proteus mirabilis, Klebsiella, que ya son gérmenes que requieren muchas veces otro tipo de antibióticos y una pauta antibiótica más prolongada. Acá podemos ver en este cuadro, espero que se pueda ver mi puntero en la presentación, Escherichia coli puede estar en el 92% de una cistitis no complicada o ito no complicado, pero también va a estar presente en el paciente sondado o sondeado, que es un paciente que ya presenta un factor de riesgo para qué, para hacer una infección urinaria complicada. Y acá está lo que les mencionaba, ¿no? Entre los gram positivos, Staphylococcus saprophyticum tiene una relevancia en producir infección urinaria en mujeres jóvenes, debajo del segundo más frecuente después de Escherichia coli. Las nosocomiales también son más frecuentes por Escherichia coli, 50%. Con respecto a las nosocomiales, algo que quiero mencionarles es la importancia de repente de los estudios epidemiológicos de la flora hospitalaria, ¿no? De repente en el servicio hospitalario de cirugía puede ser la Escherichia coli más frecuente, pero si ya nos vamos al servicio hospitalario de unidad de cuidados intensivos, de repente puede ser otra enterobacteria como Klebsiella, como Proteus. Bien, también tenemos que tener en cuenta que hay bacterias que van a actuar sobre cierto tipo de pacientes. Por ejemplo, en el caso de Escherichia coli, es muy frecuente en los pacientes ambulatorios, ¿no? Generalmente, pero una Escherichia coli BLE, por ejemplo, es más frecuente en pacientes hospitalizados o en pacientes usuarios de sonda Foley o en pacientes que han estado o han requerido antibiótico-terapia prolongada por alguna otra razón. O también en inmunocomprometidos. Y entonces, hablaremos entonces de cómo diagnosticar la infección urinaria. Bueno, para nadie es un secreto que lo primero que debemos hacer es realizar un historial completo. En el historial completo no solo nos debemos centrar en los síntomas que presenta el paciente, ¿no? Que generalmente, si es una ITU baja, nos va a comentar que hay ardor para orinar, ¿no? O disuria, tenesmo, polaquiuria, dolor pélvico o dolor a nivel del hipogastrio. Alguno de repente presentará hematuria, sangre en orina, ¿no? Pero si de repente estoy ante una ITU alta, una pielonefritis, por ejemplo, va a asociarse ya a síntomas sistémicos, fiebre, malestar general, hiporexia, dolor en el ángulo costovertebral, ¿no? Pero también, además de los síntomas, debemos enfocarnos en, ¿tiene factores para hacer una infección urinaria complicada? ¿No? ¿Es diabético? ¿Es inmunocomprometido? ¿Es usuario de sonda Foley? ¿Ha recibido antibiótico previo? ¿Ha padecido de repente cuando era niño de reflujo vesicoureteral? ¿Lo han operado de repente o de repente recién le han hecho una cistoscopía? ¿No? Muchos pacientes de repente que vean ustedes en su serum, depende, le toca, no sé, ígimo, ¿no? Por ejemplo, eh, muchos de esos pacientes son pacientes del Hospital Belén, en el cual yo trabajo. Entonces, hay muchos pacientes que, sobre todo adultos mayores, que les hemos hecho una cistoscopía. ¿Por qué? Porque de repente en la ecografía había una lesión sospechosa de un tumor de vejiga, o porque había presentado retención de orina y le habíamos hecho una ecografía y mostraba crecimiento prostático. Entonces, si un paciente viene a mi consulta, yo como médico serum, como médico familiar, como médico de atención primaria de salud, y cuando me cuenta, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? Me arde para orinar, estoy orinando cada rato, he visto sangre en orina. ¿Tiene fiebre? No, no tiene fiebre. ¿Es diabético? No, no soy diabético. ¿Soy hipertenso? No, tampoco. ¿Consume corticoides? No. ¿Le han hecho algún procedimiento? Sí. Me han hecho una cistoscopía, una endoscopía urológica, una endoscopía de la vejiga. Entonces, ese dato que me da el paciente me va a hacer pensar que no estoy ante una infección urinaria común y corriente, no estoy ante una infección urinaria adquirida en la comunidad, sino que estoy probablemente ante una infección urinaria que ha sido adquirida durante el procedimiento urológico. Muy bien, entonces es algo que siempre debemos tener en cuenta los factores de riesgo. El examen físico es necesario, es importante, siempre es importante realizar la exploración física,
Pero no hay un dato patognomónico, ¿no? No hay un dato que me diga. Podemos tener en cuenta los puntos renureterales, podemos tener en cuenta de repente la exploración de genitales, ¿no? En el caso de repente de un varón, será importante palpar el abdomen para ver de un adulto mayor, por ejemplo, un adulto mayor masculino, será importante palpar el abdomen, de repente tiene retención de orina por un crecimiento prostático, de repente palpar la uretra peniana, porque de repente palpo alguna induración, sospechando en un cálculo urinario, ¿no? De repente en el sexo femenino es importante hacer la exploración genitourinaria, porque a la hora que la exploro puedo encontrar un quiste parauretral, ¿no? Entonces es importante ver todos estos factores. En el sexo femenino también durante la exploración genitourinaria es importante ver la característica de la mucosa vaginal, ¿no? Si es una mucosa atrófica, entonces, y estoy obviamente ante una mujer de repente de 60, 50 años que ya ingresó a la menopausia, pensar en que es una infección urinaria por una de repente deprivación hormonal, una deprivación estrogénica que la expone o hace que se incremente la probabilidad de hacer una infección urinaria. El diagnóstico de infección urinaria va a depender de una muestra de orina para mandarla a cultivar. Esa es la manera de diagnosticarlo y recalco nuevamente la importancia de muchas veces yo le voy a iniciar antibiótico empírico, ¿no? De acuerdo a mi presunción, de repente para cubrir gram negativo, de repente para cubrir enterobacterias. Sí, lo puedo hacer, pero sería de mucha ayuda tomarle la muestra de orina previa, ¿no? Le puedo dejar, ¿sabe qué? Se va a ir, se va a hacer este examen, le va a demorar 3 o 4 días, porque eso es lo que demora un urocultivo, sea en la parte privada, en la parte hospitalaria, pero usted va a iniciar este antibiótico. Pero yo ya tengo esa ayuda, en caso no funcione el tratamiento antibiótico empírico que le deje, de tener a los 3 o 4 días, va a venir con el urocultivo y de repente voy a ver, ¿sabe qué? Es una Escherichia coli común y corriente, continúa en los 7 días, ¿no? O los 5 días, o de repente si le da monodosis, de repente es una cistitis, si le da monodosis, ya no va a ser necesario darle más antibiótico. Pero si de repente viene un E. coli o viene otro germen en el cual sea resistente al antibiótico, entonces tendré la posibilidad de basarme en mi urocultivo y mi antibiograma para yo cambiarle, modificarle la pauta antibiótica. Los factores importantes a considerar en el interrogatorio y tus infecciones recientes, el uso de antibióticos recientes, si ha estado recientemente hospitalizado, lo que les mencionaba, las comorbilidades, la historia de alteración en el vaciamiento de la orina, el historial sexual es importante también, el historial sexual, se ha visto que el hecho de tener pareja sexual nueva o el tener múltiples parejas sexuales o el tipo de relación sexual, vaginal, anal, puede predisponer también a desarrollar infecciones urinarias, tanto en el varón como en la mujer. Las anomalías anatómicas, el antecedente de cirugía urológica previa. El antecedente de cirugía urológica previa es importante, ¿no? De las cirugías, porque cualquier cirugía, de repente me han operado de vesícula, pero antes de la vesícula, de operar, de entrar a sala, me pusieron una sonda, ¿no? Pero más aún si el paciente me dice, ¿sabe qué? Me han operado un cálculo de la vejiga o me han operado de la próstata. Es mucho más relevante ese dato. La historia familiar, como les he mencionado, hay antecedentes genotípicos, ¿ya? Y también algunas medicaciones. En lo que se refiere al diagnóstico, clínica más urocultivo positivo, ¿no? Y usualmente siempre nos han dicho 10 a la 5 UFC, unidad formadora de colonia, por mililitro. Pero hay situaciones especiales. Por ejemplo, si llega a mi consulta una mujer de, pongámosle, 32 años, ¿sabe qué, doctor? Estoy con disuria, poliaquiuria, estoy con tenesmo, incluso he visto sangre en mi orina. ¿Ha tenido fiebre? No, no he tenido fiebre. Tengo dolor pélvico, dolor en el hipogastrio, ¿no? Entonces, todos esos datos me hacen pensar en una cistitis. Estoy orinando a cada momento. Ah, ya, señora, ¿sabe qué? Hágase el urocultivo. En ellas, en ese tipo de pacientes que están miccionando a cada rato, ¿ya? Es muy probable que cuando esa orina que yo recolecto para mandarla a estudio de urocultivo, es muy probable que no tenga pues ni media hora en la vejiga. Y si no tiene ni media hora en la vejiga, es también muy probable que no haya dado tiempo
a una proliferación bacteriana. Entonces, por ello, en el grupo de mujeres sintomáticas, 10 al cuadrado o 10 al cubo unidades formadoras de colonia. En caso de varones que yo sospecho de pielonefritis, que ya les he mencionado que hay fiebre, compromiso general, hiporexia, dolor costovertebral, 10 a la 4 unidades formadoras de colonia. Cateterismos limpios, ojo. Yo tengo, y de repente ustedes van a tener pacientes que llegan con sonda. Si un paciente llega con sonda urinaria, sonda Foley, lo primero que tengo que hacer antes de tomar la muestra de urocultivo para iniciar el antibiótico es, ¿sabe qué? Cambie la sonda. Le pedimos su material para la sonda, le cambiamos la sonda y recién de ahí, de esa nueva sonda, le tomamos la muestra. Porque si no, lo que vamos a obtener es una bacteriuria producto de la colonización de bacterias de la bolsa de reservorio o de la misma sonda Foley. Y la punción, aspiración suprapúbica, cualquier recuento es positivo. Hasta ahora se mantiene ese dato, ¿ya? A pesar de los estudios que se están haciendo con respecto a la microbiota o microflora urinaria. Y acá hay un dato que ustedes lo van a ver reiteradamente en la consulta médica, ¿no? La bacteriuria asintomática. Doctor, yo estaba preparándome para mi cirugía de cataratas, pero el oftalmólogo me ha mandado a medicina, me ha mandado a urología, o de repente fue al centro de salud, ¿no? Y porque mire, doctor, tengo bacterias, ¿no? Tengo un urocultivo positivo. Entonces, la bacteriuria significativa, que son presencia de 10 a las 5 unidades formadoras de calenia en al menos 2 urocultivos tomados con una semana de diferencia, siempre y cuando sea el mismo germen, pero la paciente, ¿y usted tiene alguna molestia urológica? ¿Le duele, le arde, le molesta? Ninguna. Estoy bien, orino bien, no me arde, no he notado cambios en las características de la orina y nada. Estamos allí ante una bacteriuria asintomática. ¿Ya? El término bacteriuria sintomática, según los últimos estudios, es muy probable que en el devenir del tiempo, en los próximos años, se deje de usar. ¿Por qué? Porque se está abogando, se está pensando que estas bacterias que se encuentran en una concentración superior a la normal en un paciente completamente asintomático no sean más que la detección de la denominada microbiota urinaria. Es decir, lo que estamos encontrando no es un uropatógeno, sino es parte de la flora urinaria normal. La prevalencia de la bacteriuria sintomática, al igual que las infecciones urinarias, va a variar con la edad, va a variar con el sexo, es más frecuente en el sexo femenino y con las comorbilidades. La bacteriuria sintomática no tratada, si yo no trato, no le doy su antibiótico, no va a ser hipertensión renal, no va a ser insuficiencia renal, no va a ser una pielonefritis ni nada. Pero sí hay un grupo de pacientes que necesitan, ante una bacteriuria sintomática, recibir antibiótico, que son las gestantes, los pacientes que se van a someter que se van a someter a procedimiento urológico donde va a haber sangrado. Por ejemplo, yo le voy a hacer una endoscopía, una cistoscopía, una uretrocistoscopía a mi paciente y obviamente por más cuidado que tenga, el equipo al ingresar puede rasgar, lesionar el urotelio y puede haber sangrado. Y ese sangrado puede ser que esas bacterias que encontré en un paciente completamente asintomático, sin ninguna molestia, esas bacterias ingresen y puedan originarle no solo una infección urinaria, sino una diseminación hematógena y una urosepsis. ¿Ya? Entonces, en ese grupo de pacientes también. Otro grupo de pacientes que también deben recibir tratamiento antibiótico son los pacientes trasplantados. Si yo me pongo a darle tratamiento, si yo tengo un varón o una mujer sin diabetes, que no está gestando, que no se va a someter a una cirugía urológica o que no se le va a hacer ningún procedimiento urológico y que no es trasplantado, así sea diabético, así sea hipertenso, ¿no? No es recibir antibióticos.
No necesita, solo se trata en embarazadas, en pacientes que se van a someter a procedimientos urológicos, quirúrgicos o diagnósticos y en trasplantados. Si yo me pongo a darle antibióticos a todo tipo de pacientes, ¿no? Que tienen un recuento de un urocultivo positivo sin síntomas, lo único que voy a favorecer es el desarrollo de resistencia bacteriana. Y entonces, para el tratamiento, tengo que tener en cuenta qué antibiótico voy a seleccionar. Y para seleccionar un antibiótico, tengo que tener en cuenta las características del paciente, la eficacia de este antibiótico, la seguridad, es seguro para este tipo de paciente, ¿no? De repente es un paciente diabético que ya tiene ciertos daños renales, ¿es seguro para este paciente diabético que ya tiene alguna enfermedad renal crónica? El costo tan importante en nuestro medio, ¿no? Yo puedo dejarle un muy buen antibiótico basándome en un muy buen urocultivo, pero de repente el paciente, sobre todo nuevamente les digo en nuestro medio, no va a poder costearlo. De repente el seguro, sea de salud, sea el CIS, sea la CPS, no le va a cubrir y el paciente no va a poder costearlo. Y otro dato que también tenemos que recalcarle, y es nuestra labor como médico recalcarle al paciente, que cumpla la dosis del antibiótico, la hora que tiene que colocársela y el número de días. La elección del agente y la duración de la terapia son fundamentales para que evitar resistencia bacteriana y también para evitar efectos secundarios de los antibióticos. Como cualquier otro fármaco, los antibióticos tienen efectos secundarios que van a variar dependiendo de la edad, dependiendo de las características de mi paciente. Y acá en el último, en la base de esta pirámide de tratamiento, tenemos a los analgésicos urinarios. Muchas veces yo le dejo, señora, ¿sabe qué? Tome su levofloxacino a tal dosis por tantos días. O tome su cefuroxima por tal dosis por tantos días. Y ya. El antibiótico le va a ayudar, pero no le va a calmar tan rápido los síntomas. Demorará 48 horas. Y el ardor, y el dolor, y el malestar, los analgésicos urinarios han demostrado que disminuyen los síntomas, mejoran mucho más rápido los síntomas del paciente que solo le doy su antibiótico. ¿Ya? Tampoco le estoy diciendo denle solo analgésicos. ¿Ah? La asociación de analgésicos y antibióticos mejora más rápido los síntomas y también puede ayudarme a cortar, a reducir la duración del antibiótico terapia. Quiero hablar de cosas puntuales, de condiciones puntuales. La cistitis, motivo frecuente de consulta, sobre todo en la atención primaria de salud, ¿no? En el cual ustedes van a atender o de repente ya están atendiendo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Son los síntomas típicos irritativos, ardor, disuria, urgencia para orinar. Doctor, tengo una urgencia, no, a veces no puedo ni llegar al baño y están saliendo gotas de orina. Trastornos, alteraciones del ritmo urinario, polaquiuria, tenesmo vesical, sensación de que queda más orina. Salgo del baño, doctor, y ahí nomás quiero regresar a orinar. El malestar, el dolor en hipogastrio y en ocasiones, que muchas veces es lo que asusta al paciente y hace que, a pesar que se han ido a la farmacia, el de la farmacia les ha dado el antibiótico, cuando ven sangre en orina, corren al médico, ¿no? Entonces pueden tener hematuria. Hematuria macroscópica, que la paciente ve, o puede haber también hematuria microscópica, que el paciente no ve, ¿no? Obviamente que de repente voy a verle en el urocultivo. El tratamiento puede darse en monodosis, si de repente uso una fosfomicina, ¿no? Puede darse por 5 días, si uso una nitrofurantoína, ¿ya? Recordemos algo que siempre le recalco, la nitrofurantoína es un muy buen antibiótico. El problema es que tendemos a usarlo mal. La dosis de la nitrofurantoína es de 100 miligramos cada 6 horas, es decir, 4 veces al día, ¿no? Y yo veo reiteradamente que lamentablemente los colegas la usan cada 8 horas, ¿no? No se usa cada 8 horas. De nada sirve que yo le esté dejando cada 8 horas. Es cada 6 horas y puedo utilizarlo si es para cistitis por 5 días, ¿no?
Entonces tengo la disponibilidad de la fosfomicina para usarla en una sola dosis. La fosfomicina viene de 3 gramos, muy buen antibiótico, que por mucho tiempo, en la década de los 80, hizo una resistencia alta, se usaba bastante, pero luego ya se dejó de usar y ahora se está pudiendo usar porque nuevamente tiene una muy buena eficacia. En gestantes sí se recomiendan las pautas largas. ¿Por qué? Porque en ella quiero evitar que se quede cualquier reservorio bacteriano. Obviamente, en las gestantes tengo bastante reducido mi espectro de antibióticos. No puedo usar sulfamidas, no puedo usar quinolonas. Las sulfamidas pueden generar una encefalopatía, un carníquerus, y las quinolonas pueden generar trastorno en el cartílago de crecimiento óseo, ¿no? Si la clínica desaparece y no estoy ante una gestante, ¿no? Si estoy una mujer, un varón cualquiera, un varón joven, no es necesario realizar un monocultivo post-tratamiento para una cistitis no complicada, ¿no? Tampoco requieren estudios de imágenes o funciones de la vía urinaria. Las infecciones urinarias en embarazadas tienen una incidencia de 8 a 15%. Es por eso que, si ustedes recuerdan, cuando hemos llevado ginecología o cuando hemos rotado como médicos, como internos de medicina en el servicio de ginecología, parte de la evaluación prenatal es pedirles urocultivo, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden hacer infección urinaria o pueden presentar bacteriuria sintomática. Y si recordamos los slides previos, la bacteriuria sintomática se trata en embarazadas. Entonces, ¿cuánto tiene mayor riesgo? A partir de la sexta semana, con un pico entre las 22 a 24 semanas. Por eso generalmente se piden exámenes de orina en el primer trimestre y en el tercer trimestre. Las infecciones urinarias no tratadas, si de repente tiene una bacteriuria sintomática y no la traté, me puede llevar a que estemos ante un riesgo de prematuridad, de bajo peso, estoy hablando del recién nacido, y de una mayor mortalidad. Cuadro clínico. ¿Qué es lo que más frecuentemente el tipo de infección urinaria o la infección urinaria más frecuente que presenta la gestante? La bacteriuria sintomática, 2 a 11%. Se asocia a pielonefritis en 20 a 40%. Por eso es importante que no se me pase una bacteriuria sintomática en una gestante. Señora, ¿tiene molestias urinarias? No, ya. Pero está en su primer trimestre, tienen que hacerse su examen de orina. Y si me sale positivo, así ella insista que no tiene síntomas urinarios, necesita tratamiento. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes? La E. coli, Proteus, Klebsiella E. coli, el 80%. Urocultivo previo y a la semana, generalmente yo le pido a la semana de tratamiento. Generalmente con pautas cortas van bien, pero si ya estoy sospechando de que o ya he hecho una infección urinaria a repetición, sea baja o sea alta, mejor una pauta larga. Estoy hablando de una pauta de 7 días, una pauta corta, me refiero a una pauta de monodosis o de 5 días. Aquí tenemos los agentes que puedo utilizar. Tenemos las penicilinas como la ampicilina, la amoxicilina. La penicilina muy poco la utilizamos, pero también es válido usarlo. Las cefalosporinas, si es lo que más utilizamos, sea el cefaclor, sea cefalexina, sea cefuroxima. Y la nitrofurantoína es muy buen antibiótico. Incluso es el antibiótico que la guía del Ministerio de Salud da como elección, ¿no? Entonces, sin embargo, la nitrofurantoína es muy buen antibiótico, pero hay algunas cosas que tenemos que tener en consideración. A veces produce intolerancia gastrointestinal. Si ya he tenido una mujer con infección urinaria, lo ideal es hacerle urocultivos mensuales hasta que acabe el embarazo por el riesgo de pielonefritis. La cito en varones. Generalmente, si yo tengo un varón que me está haciendo una infección urinaria, lo que tengo que sí o sí descartar es que no haya una alteración anatómica, ¿no? Es lo más frecuente. También podría sospechar una alteración funcional. De repente es un paciente diabético mal controlado, en la cual su neuropatía periférica, así como yo algo que siempre le explico a los pacientes, así como usted ha leído, ha visto, o su endocrinólogo le ha explicado el pie diabético, que generalmente se inicia por una neuropatía diabética, igual hay una neuropatía urológica, que es la vejiga neurogénica, que no solo la hacen los diabéticos, pero sí son un grupo de riesgo. También las alteraciones o el antecedente de haberle hecho algún procedimiento urológico, ¿no? O de repente de haber usado sonda, aumentan con la edad. Si está hospitalizado son mucho más frecuentes.
los gérmenes, la flora los gérmenes implicados en la citus en varones generalmente son las mismas. Requiere, si tengo un varón que ha hecho una infección urinaria, urocultivo previo y urocultivo post antibiótico. Sobre todo si no he encontrado ningún factor, ¿no? Si de repente le hice su ecografía, no encontré crecimiento prostático, no encontré cálculos, ¿no? El paciente orina solo, no tiene antecedentes de diabetes ni nada, no le han hecho ninguna endoscopía urológica, no usó sonda. Si no encontré algún factor probable de riesgo, entonces, con más razón, hay que asegurarme que he eliminado la bacteria. La presencia de fiebre obliga a descartar la prostatitis o el desarrollo de un absceso prostático, pero también a descartar una pielonefritis. En el varón, sí, así sea una ITU baja, tratamiento 7, máximo 10 días. Generalmente si es el primer episodio, 7 días. Si es un varón que está haciendo infecciones urinarias a repetición, sí, una pauta larga de 10 días. Puedo utilizar cualquiera de los antibióticos disponibles. Algo con el ciprofloxacino. Las tasas de resistencia en nuestro medio están superando el 20%. Y si en un medio comunitario eh, la resistencia a un antibiótico supera el 20%, es preferible no utilizarlo. ¿Ya? Entonces recorremos ese dato. Lamentablemente el ciprofloxacino, muy buen antibiótico, incluso utilizado como fármacos de segunda o tercera línea para tuberculosis. En el caso de infecciones urinarias, la tasa de resistencia se ha elevado bastante y yo no lo tendría en consideración como primera opción. Las pielonefritis, pueden haber pielonefritis complicadas y no complicadas. Las complicadas, generalmente el paciente va a tener compromiso general, fiebre, escalofríos, hiporexia, malestar general, dolor en el ángulo costovertebral y también puede, ¿por qué no?, tener ardor para orinar, disuria, polaquiuria. Si hay una mala respuesta, si tengo un paciente que ha sido su primer episodio de infección urinaria, ¿no?, de pielonefritis, y hay una mala respuesta, estoy viendo que el paciente ya pasaron 48, 72 horas y no mejora, sigue con molestias urinarias, ¿no? Lo ideal es hacerle estudios de imagen, ¿no? De repente hay un cálculo, de repente hay un crecimiento prostático, de repente está reteniendo orina, ¿no? Si yo tengo un varón o un paciente con un cálculo urinario, es muy probable que necesite antibióticos parenterales o que no tenga una buena evolución. E incluso hace que sea muy probable que después de este episodio tenga uno nuevo. Un buen fármaco utilizado para pielonefritis, aminoglucósidos. Y dentro de los aminoglucósidos, la micacina. ¿Por qué la micacina está utilizada? Por su acción anti-pseudomonas. Si tenemos un paciente que tiene obstrucción urinaria, tengo que solucionar la obstrucción. De nada sirve que mi paciente tenga una obstrucción urinaria, haya hecho una pielonefritis y yo le esté dando el mejor antibiótico y no soluciono la obstrucción. Tengo que solucionar la obstrucción. ¿Puedo utilizar o se utilizaba el ciprofloxacino? Sí, se utilizaba el ciprofloxacino. Como, como, como les he mencionado, cada vez se utiliza menos como primera opción por la tasa de resistencia. El levofloxacino, el trimetoprim sulfamethoxazol, ¿no? La cefuroxima también es un antibiótico utilizado. Como primera línea, los vía oral. Como segunda línea, o en pacientes que no responden bien, podemos administrar vía parenteral. Recorremos, sobre todo, de repente algunos de ustedes trabajan en algún hospital, ¿no? Los carbapenem son la última opción. No tiene lógica agotar toda mi reserva de antibióticos si tengo un paciente que llega por emergencia por síntomas urinarios, de repente pienso yo en una pielonefritis, está con malestar, fiebre, hiporexia, y de frente le doy carbapenem. No tiene, salvo pues que me traiga un monocultivo que es una Escherichia coli B. Recién ahí sería lógico. Bien. La prostatitis. La prostatitis es un conjunto de síndromes. ¿Ya? La prostatitis, que obviamente es propia del varón, puede ser prostatitis bacteriana y no bacteriana. Dentro de las bacterianas puede ser una bacteriana aguda o una bacteriana crónica.
¿Cuáles son los gérmenes? Vamos a hablar de la bacteriana, ¿no? Porque hablar de la no bacteriana sería extenderme, es todo una serie de síndromes con un espectro clínico muy variado. Entonces, las prostatitis bacterianas pueden ser agudas y crónicas, ¿ya? Sin embargo, para que yo logre demostrar la presencia de bacterias en la próstata es bastante complicado, ¿no? Es bastante complicado. Pero el paciente, si presenta una prostatitis aguda, generalmente va a presentarse con fiebre, escalofrío, malestar general, un cuadro séptico, ardor para orinar, incluso dificultad para orinar o artromialgias. Durante la inflamación aguda, es decir, yo tengo un paciente joven, porque generalmente la prostatitis afecta a jóvenes, sobre todo si es aguda. Tengo un paciente que llega por dolor, fiebre, malestar, ¿no? Incluso algunos presentan dolor en el periné, descarga uretral, secreción uretral. Yo pienso en una prostatitis. Tengo que tener en cuenta que el antibiótico que seleccione lo voy a tener o voy a tener que optar por una pauta larga, lo más probable. Y tengo que explicarle también al paciente que es importante que se adhiera al tratamiento. ¿Por qué? Porque la glándula prostática es uno de los tejidos donde más difícil es que llegue una adecuada concentración de antibiótico. Por eso, como dice en el slide, durante la fase aguda, el antibiótico llega adecuadamente. Pero una vez que va cediendo la fase aguda, la penetración del antibiótico va siendo más pobre. Y como va siendo más pobre, es muy probable que el paciente que hizo una prostatitis aguda cronifique la infección, migre a una prostatitis crónica. Bien. ¿Cómo puede evidenciarlo? Mediante el masaje prostático para obtener líquido prostático, la prueba de STEMI, ¿no? En la cual la prueba de los 3 vasos, en la cual primero obtenemos el primer chorro de orina, que viene a ser el chorro uretral, luego en el segundo vaso, en el segundo frasco colector, el segundo chorro, que viene a ser la vejiga, y el tercero se obtiene mediante masaje prostático. ¿Alguno de repente de ustedes ha realizado tacto rectal? A la hora de realizar el tacto rectal, yo palpo a través del recto un abombamiento, que es la glándula prostática, sobre la pared anterior del recto. Lo ideal es masajear de lateral a medial la glándula prostática para obtener en un tercer frasco la secreción prostática. Tengo, como les mencionaba, la prostatitis bacteriana aguda y la prostatitis bacteriana crónica. La prostatitis bacteriana aguda va a venir con toda la sintomatología florida, va a haber pus en orina, ¿no? Y generalmente va a haber cultivo positivo. Y el antibiótico no es por 7 días, sino es de 2 a 4 semanas. De 2 a 4 semanas. La prostatitis crónica bacteriana incluso requiere 4 a 6 semanas de antibióticos. La orquiepididimitis. La orquiepididimitis es algo que también van a ver, que muchos que de repente han rotado por el servicio de urología han visto, o de repente colegas que no han visto y que realizan atención primaria de salud, a veces me llaman para consultar, porque el paciente que llega puede ser de cualquiera de 2 grupos etarios, el varón joven o el adulto mayor. Si es el varón joven, yo pensaré que se trata de una infección adquirida por vía o por alguna relación sexual de riesgo, ¿no? Generalmente los gérmenes implicados son la clamidia y la tricomona, y el tratamiento va bastante bien con una quinolona, o si quiero utilizar una sola dosis, puedo utilizar la ceftriaxona vía parenteral, asociada, eso sí, a doxiciclina, junto a tratamiento inflamatorio. Además del antibiótico en esta entidad, es importante el tratamiento antiinflamatorio. Antiinflamatorios no esteroideos, hielo local, porque créanme que el paciente que llega por orquiepididimitis muchas veces no puede ni sentarse. La inflamación y el dolor testicular es tan intenso que no lo deja el paciente ni caminar o camina con las piernas separadas. Mucho menos se va a poder sentar. Sin embargo, en los mayores de 35 años ya hay que pensar en enterobacterias. Generalmente secundarias, esta inflamación en los mayores de 35 años puede ser secundaria a una pielonefritis, puede aparecer meses o semanas después de una pielonefritis, o de repente si estamos ante un adulto mayor, puede ser secundaria al uso de sonda Foley, ¿no? De repente usó sonda Foley porque no pudo orinar, luego se la retiraron y a las 2 semanas
llega con el testículo hinchado, doloroso, eritematoso, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta. En este caso, en los mayores, en los varones mayores, generalmente son las enterobacterias. Y el tratamiento debe también ser prolongado. No debe ser inferior a 3 semanas, asociarle a antiinflamatorios y algo que les ayuda bastante bien a los pacientes es hielo local. Sin embargo, en la orquiepididimitis hay algo que debemos diferenciar, de que no se trate de una torsión testicular. Entonces es importante diferenciar bastante bien estas dos entidades. La uretritis es una secreción uretral general, ya es poco frecuente, la verdad. ¿Por qué? Porque ante el mínimo ardor uretral, el paciente va e inicia antibiótico. De repente no llega a nuestra consulta, no llega al ver al médico, se va a la farmacia, le dan un antibiótico y muchas veces con eso mejora. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las uretritis generalmente son adquiridas por actividad sexual de riesgo y son un grupo especial de riesgo, son los varones homosexuales, ¿no? Sin embargo, también sean heterosexuales, pero en los varones homosexuales con mayor razón, porque muchos de los gérmenes del tracto rectal, ¿no? Del tracto gastrointestinal, ingresan por la uretra y pueden generar un episodio de uretritis. Sin embargo, también puede ser en los heterosexuales, generalmente por Neisseria gonorrea. Puede utilizar antibióticos vía oral o antibióticos parenteral. Si utilizo, por ejemplo, la ceftriaxona, una sola dosis es suficiente. Si utilizo la citromicina, generalmente utilizo 3 días, ¿no? Va a variar dependiendo del germen. Y usualmente, ¿no? Usualmente por el riesgo, sobre todo el ureaplasma, podemos asociarle doxiciclina. La tuberculosis genitourinaria, que ya no se ve mucho en nuestro país, pero según al menos mis maestros me relatan, antes sí era bastante frecuente. Lo que generalmente generaba era, o era la segunda localización después de la pulmonar, ¿no? Representaban el 1% de casos de tuberculosis y tenía un periodo de latencia largo. Es decir, yo podía haber tenido tuberculosis cuando era un varón joven, 20 años, y recién empieza a hacer una tuberculosis genitourinaria cuando tengo 50, 60 años. Por lo general es unilateral, afecta a un solo riñón, no solo riñón, ¿eh? Puede afectar a un solo testículo. La- los casos extremos, que suele ser pregunta también de residentado médico, era el denominado riñón mástico. Era la destrucción del parénquima renal por Mycobacterium tuberculosis. Y acá hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es la triada de Colombino, era pH ácido, cultivo negativo y piuria. Aquí, en este punto, la orquipididimitis crónica granulomatosa. Lo que les he hablado anteriormente es la orquipididimitis aguda, pero la tuberculosis es un ejemplo claro de orquipididimitis crónica granulomatosa. El paciente nota un crecimiento que no le duele, empieza a crecer el testículo, no de un día para otro, sino tiene un periodo de evolución de meses, ¿no? No le duele, pero lo nota más grande, lo nota más duro. ¿Ya? Y entonces es un factor que muchos pacientes llegan porque piensan que es un tumor. Y a veces el médico también dice, no, sí, está grande, duro, ¿no? Puede ser un tumor. Pero cuando empiezas a ahondar en el interrogatorio, el paciente te encuentra que ha tenido tuberculosis y podría ser una presunción. Cultivo, medio cultivo, Lowestin-Janssen, tinción Ciel-Nielsen. El tratamiento es el idéntico para la forma respiratoria. Los mismos esquemas se utilizan. Acá hay algo que yo quería mencionarles ya para culminar, que es la infección urinaria recurrente. La infección urinaria recurrente, que lo presenté en el primer slide, es 2 episodios de infección urinaria en 6 meses o 3 en un año. Representan o aproximadamente la mitad de la población femenina ha tenido un episodio de ITU en su vida. Pero las ITU recurrentes son causa de consulta frecuente. Ustedes es quizás uno de los motivos de consulta más frecuentes en el sexo femenino y los van a tener. Y es muy importante tener en cuenta cómo enfocar una infección urinaria recurrente. Tenemos que tener en cuenta si es primero, si es una mujer joven o si es una mujer posmenopáusica.
Si es una mujer joven, ¿qué me interesaría saber? ¿Ha tenido alguna relación sexual de riesgo? ¿Número de parejas sexuales? ¿Ha cambiado recientemente de pareja? ¿Utiliza de repente preservativos con espermicida? Es otra de las preguntas que debemos hacer. ¿Ha tenido una nueva pareja sexual? ¿Ha tenido de repente en la niñez historia de infecciones urinarias? ¿No? ¿O ha tenido de repente en la niñez algún trastorno funcional urológico como el reflujo vesicoureteral? En la posmenopausia me importa saber, ¿ha tenido o tiene incontinencia urinaria? ¿Ha tenido episodios de vaginitis? De repente ha empezado con ardor vaginal, ¿no? Importante. Hay un cistocele, hay un prolapso de la vejiga, hay una retención de orina. ¿Sabe qué? ¿Usted va, orina con tranquilidad o siente que no sale adecuadamente la orina? ¿Ha usado sonda urinaria por alguna razón? ¿Le han hecho algún procedimiento urológico? Son factores que importa conocer en este tipo de pacientes. Y entonces, ante una mujer o ante un paciente que ha tenido infecciones urinarias a repetición, lo dable es que yo le siga dando antibióticos, antibióticos. Esta paciente se va a caracterizar porque de frente les va a decir, ¿sabe qué, doctor? Ya usted es el número 5, el número 6, ¿no? Que voy y siempre me dejan antibióticos, mejoro y a la semana, al mes, a los meses, otra vez, doctor, estoy con infección urinaria. Entonces, además de los factores que tenemos que investigar, que hemos mencionado, hay las medidas educativas que tenemos que darle. Ingerir no menos de 2 litros de líquido al día. Pero también, a la vez que yo le digo, tiene que ingerir líquidos, tiene que vaciar la vejiga con frecuencia, cada 3 horas por lo menos. Tiene que defecar diariamente y con bastante cuidado realizar la higiene anal para evitar que se contamine el periné y que las enterobacterias migren. Tiene que mantener una higiene genital pre y postcoital. Y también algo muy importante que no solo se aplica para el sexo femenino, sino también para el sexo masculino, miccionar después de tener actividad sexual. Porque durante la actividad sexual se intercambia flora. Entonces esa flora que puede quedar en la uretra, en el meato uretral, a la hora de miccionar por un efecto mecánico de arrastre, la orina va a eliminar. Evitar el uso de desodorantes íntimos, cremas vaginales, espermicidas, ¿no? Diafragmas en este grupo de pacientes. Usar ropa interior de algodón, evitar bebidas irritantes como el alcohol, el café, el té también. La profilaxis antibiótica es lo último en consideración que yo podría tener. Es decir, yo tengo a mi paciente, tengo que abocarme a prevenir con las medidas higiénico-dietéticas que hemos hablado, ¿no? Para, como último opción, ir a la profilaxis antibiótica. Porque la profilaxis antibiótica va a requerir que la paciente consuma antibióticos durante tiempos prolongados, 3 a 6 meses. Generalmente con nitrofurantoína, ¿no? Y si le doy profilaxis, es una dosis para prevenir, no para tratar. Entonces, por ejemplo, si le doy nitrofurantoína, le daré una tableta al día, ¿no? Que generalmente sea en la noche. También puedo usar el trimetoprim sulfamethoxazol, la fosfomicina. Durante el embarazo definitivamente tendría que usar la nitrofurantoína o la cefalexina, alguna cefalosporina. Bien, entonces eso es lo más importante con respecto a este tema. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se Sí, escucha. sí. Bueno, algo que de repente quisiera mencionarles muy corto, de repente si alguien piensa preguntar algo, si no me gustaría acotarlo, estamos en tiempos de coronavirus y a más de uno, algún colega me ha preguntado, oye, ¿y el coronavirus genera infección urinaria? Hay un reporte de la Sociedad de Medicina de China, que como sabemos es donde originó la infección, la pandemia, donde reportan que hubo en un grupo poblacional muy puntual, que era un grupo poblacional
socioeconómica y culturalmente bajo, donde los hábitos higiénicos no eran los mejores y el acceso a los servicios de agua y desagüe no eran los mejores, donde se encontró coronavirus en las heces y en la orina, sin que esto genere síntomas urinarios, ¿no? Los epidemiólogos de allá realizaron un estudio y obviamente lo encontraron en la parte respiratoria, que es su órgano diana, por decir así, pero también encontraron concentraciones en orina y en heces, sin que esto le origine al paciente molestias urinarias. Pero se encontró. Igual que también, de repente alguno de ustedes ha leído el reporte reciente, creo que de la semana pasada, se encontró, se ha encontrado en el semen. Y es más, se ha documentado que puede permanecer ahí 2 a 3 semanas después de, de la, después de haber pasado el episodio respiratorio. Bueno, no sé si alguien tuviera alguna duda, algo que quisiera consultar, preguntar, estoy dispuesto a escucharlos. Doctor, tenemos una Sí. pregunta de Facebook. Sí, te escucho. Sí, te escucho, Jacqueline. ¿O cómo es la dinámica? En un momento va a ingresar Jacqueline. Ah, ya, ok. Sí, creo que hay una pregunta en Facebook Sí. donde dicen, doctor, buenas noches. En las gestantes con COVID sin sintomatología y previamente con ITU, ¿cuál sería la conducta más adecuada? Ajá. En las gestantes con COVID, ¿no? Se debe continuar el mismo plan de control prenatal, es decir, hacerle el urocultivo en la sexta semana y entre las 22 a las 24 semanas. Si yo encuentro bacterias en la orina, es decir, una bacteriuria asintomática, así el paciente no tenga síntomas, le tengo que dar la cobertura antibiótica mencionada, que puede ser nitrofurantoína o una cefalexina o una amoxicilina, ¿no? Tengo que tratar la infección urinaria bacteriana. Así mi paciente no tenga síntomas, es decir, así estemos ante una bacteriuria asintomática. Más que todo porque los riesgos de eh, complicaciones como puede ser una pielonefritis para la madre o el riesgo también para el producto como una prematuridad, como una infección perinatal, ¿no? O como el bajo peso al nacer, son otros de los factores que debemos de prevenir. Si soy positivo para COVID, si me he infectado del coronavirus y además la gestante está en el primer trimestre o entre las 22 y 24 semanas y sale positivo el urocultivo, tengo que darle la cobertura antibiótica. Perfecto, doctor. Aquí hay otra pregunta que dice, en tiempos de cuarentena, ¿recomienda el tratamiento solo con sospecha clínica de una ITU alta en varones? A ver, en los tiempos de cuarentena, lamentablemente la atención médica electiva, ¿no? La atención médica de consulta externa está restringida. Solo están funcionando los servicios de emergencia, tanto en la parte privada como en la parte hospitalaria. Si yo, ¿no? Como médico, de repente atiendo a un paciente en la emergencia, o como muchos pacientes hacen de repente, pacientes que ya tenemos tratando o crónicamente viendo, nos hacen una llamada y nos consultan por molestias urinarias, no debería yo exponerlo a que se vaya a hacer un urocultivo. Porque ¿a dónde se va a ir? Se va a ir a una clínica o se va a ir, en el peor de los casos, a un hospital. Y si bien por ejemplo, en nuestra región, el Almanzor, el Hospital Heisen y el Hospital Regional son los teóricamente COVID, actualmente hay casos en las Mercedes, en el Hospital Belén, en el Hospital de Ferreñafe. ¿Por qué? Porque el paciente COVID, un paciente que tiene sintomatología respiratoria, si yo vivo en Lambayeque, me voy a ir al Hospital Belén. Y en el Hospital Belén me van a atender, me van a hacer la prueba rápida.
Si sale positivo para COVID, ¿no? Si tengo una prueba rápida para COVID, me van a querer, de acuerdo a mi sintomatología clínica, enviar al hospital regional. Y el hospital regional, lo más probable, ¿no? Si corremos con suerte, de repente no, pero lo más probable es que me retrase aceptar la referencia, ¿no? Me retrase de repente al día siguiente o más días, no sé, dependiendo de cómo esté de saturados los servicios hospitalarios. Entonces, todos los hospitales ahorita, no necesariamente que tengan la sigla o la denominación que son COVID, pueden y están atendiendo pacientes COVID. Entonces, en esos casos, lo que yo le recomendaría, si tengo un paciente con sintomatología sugestiva de pielonefritis, yo le iniciaría tratamiento antibiótico, obviamente ahondando en sus antecedentes, su edad, ¿no? Si ha tenido episodios previos, si de repente es un adulto mayor que usa sonda, o si de repente es un adulto mayor que ya se ha estado tratando en urología o en algún otro servicio por alguna enfermedad urinaria. Entonces, esos datos que me da el paciente me van a permitir elegir qué tipo de antibiótico. Por ejemplo, si el paciente me dice, es un paciente que me dice, doctor, estoy teniendo molestias urinarias, pero no he tenido en lo que va del año, ni en el 2019, una infección urinaria, está bien, es la primera vez. Bueno, de repente yo podré utilizar una nitrofurantoína, ¿no? O un antibiótico vía oral. Pero si es un paciente que me dice, doctor, soy diabético y hace dos semanas, 3 semanas, un mes, a inicios de año he tenido una infección urinaria, o de repente hace unos meses me han hecho una cistoscopía o me han operado la próstata, ese es un paciente de riesgo en la cual quizás yo debería optar por un antibiótico por vía parenteral, ¿no? Entonces, lo que yo optaría es por sí dejarle la prescripción basándome, o darle una prescripción de forma empírica, ¿no? Sin disponer del cultivo dada la situación de emergencia sanitaria que hay. Perfecto, doctor. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo se da la nitrofurantoína para ITU? Algunos recomiendan cada 6 u 8 horas. ¿Cuál sería lo adecuado? La nitrofurantoína es cada 6 horas. La nitrofurantoína de 100 miligramos se da cada 6 horas. Por un espacio, si voy a dar una pauta corta, por ejemplo, una cistitis no complicada, por 5 días. Y si es por una, de repente, cistitis ya recurrente, por 10 días o más, ¿no? Pero la nitrofurantoína de 100 miligramos se da cada 6 horas, 4 veces al día, cada 6 horas. Ahora, hay una presentación que es la nitrofurantoína de liberación prolongada o macrodantina XR. Ese fármaco, específicamente esa presentación, que ya estamos hablando de una presentación comercial, sí se puede dar cada 12 horas, 2 veces al día, en la mañana y en la noche, ¿no? Que tiene como finalidad, no es que sea más efectiva, sino tiene como finalidad disminuir los efectos secundarios que en el caso de la nitrofurantoína sobre todo son a nivel gastrointestinal. Las molestias o la intolerancia gastrointestinal que pueda generar la nitrofurantoína. Perfecto, doctor. Hay aproximadamente 5 preguntas más. Ajá. ¿Desea contestarlas o Eh, a ver, eh, ¿te, te parece dos más, por favor? ya? Perfecto. A ver, dice, doctor, si tengo un trauma a nivel escrotal y o testicular de tipo punzante, ¿cuál sería la conducta adecuada? ¿Debería realizar una sutura o referir al centro de mayor complejidad? Ya, ok. Si tiene, supongo, para aclarar un poco la pregunta, supongo se refiere a una herida o una solución de continuidad punzante en escroto, ¿no? ¿No? Supongo más o menos que a eso se refiere. Si tienes un paciente con una herida cortante, ¿no? O punzante en la cual a nivel escrotal, que puede comprometer uno de los testículos o sea el derecho o el izquierdo, lo primero es, mediante el examen físico, palpar si el testículo está en buenas condiciones,
lo primero, si se palpa esférico, ¿no? Porque la mayoría de soluciones de continuidad de escroto son de la piel, no compromete el testículo. Pero si yo de repente al examinarlo al paciente incluso veo el testículo asomando por la herida, lo ideal es colocarle una gasa y enviarlo a un centro de referencia. Si por el contrario estoy hablando de una solución de continuidad de 2, 3 centímetros, sin exteriorización del testículo, sin compromiso testicular, yo le examino, el testículo está en su posición, está íntegro, está indemne, ¿no? Puedo suturarlo mediante sutura reabsorbible. Eso es algo que siempre les menciono. Genitales, sean masculinos, femeninos, sea adulto o niño, siempre con sutura reabsorbible. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces lo que pasa es que los atienden en el centro de salud, lo suturan, pero le ponen nylon. Imagínense sacar los puntos de nylon del escroto o del pene, o de repente si fue una mujer de labio mayor, después, ¿no? Es bien doloroso. Entonces, lo que yo sí les recomiendo es, si tengo una solución de continuidad pequeña, siempre y cuando no me haya comprometido al testículo, lo puedo suturar con sutura reabsorbible tipo cadut crómico 3.0 o Vicril 3.0. De preferencia cadut crómico. Perfecto, doctor. Y esta sería la última pregunta. Ujú. Disculpas también para los demás personas que hicieron preguntas que por el tiempo pues no se puede responder. Y la pregunta dice, doctor, en el caso de ITU recurrentes en mujeres, Ajá. además del tratamiento antibiótico, ¿qué otras recomendaciones serían apropiadas? Ajá. Entonces, en una ITU recurrente, lo primero que tengo que investigar son los factores de riesgo, ¿no? Si se trata de una mujer que ya está presentando infecciones, recordemos la definición de ITU recurrente, 2 episodios o más en 6 meses o 3 episodios o más en un año. Entonces, si tengo una mujer con ITU recurrente, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que generalmente son las mujeres las que hacen ese tipo de episodios, lo primero tengo que pedirle el urocultivo, ver si está positivo o si está negativo. Si está positivo, efectivamente estaremos hablando de un nuevo episodio de ITU. Y en el caso de esta paciente, lo ideal es darle la dosis de antibiótico, puedo, de acuerdo a mi antibiograma. Pero además de ello, tengo que darle las medidas higiénico-dietéticas. Un factor común en las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, es que la mayoría de mujeres trabaja. Y como la mayoría de mujeres trabaja, muchas veces evitan eh, utilizar el servicio higiénico del trabajo, ¿no? Y lo que hacen es que se convierten en retencionistas voluntarias. Como se convierten en retencionistas voluntarias, lo que va a originar es que empiezan a retener voluntariamente la orina y la orina se convierta en un caldo de cultivo para generar una proliferación bacteriana y un ascenso de bacterias por el tracto urinario. Entonces, tengo que decirle, y como los hemos mencionado durante la exposición, ingerir más líquidos, aproximadamente 2 litros al día, pero a la vez miccionar con frecuencia. ¿Sabe qué? Cada 3 horas vaya usted y orine. La pregunta que más le van a decir es, doctor, no me da ganas de orinar. Así no le dé ganas de orinar. Cada 3 horas usted va a ir, así no tenga el deseo miccional, a orinar, a miccionar. Ese es uno. Dos, evitar los alimentos irritantes, ají, café, té, ¿no? Las bebidas alcohólicas. Si fuma, definitivamente tiene que evitar el tabaco, ¿ya? Y lo que sí hay estudios sobre la inmunoterapia, ¿no? Por ejemplo, con liofilizados de Escherichia coli. Los liofilizados de Escherichia coli se pueden utilizar. Ya, yo lo que sí les recomendaría es, de preferencia, si yo ya le voy a dar algún liofilizado, el más conocido quizás eh, es el Urovaxón. Si yo le voy a dar un liofilizado, tengo que tener un urocultivo negativo, no sé si es decir, es una terapia que yo le voy a dar post antibiótico. Otro hábito dietético que le puedo recomendar es el consumo de arándanos. Es más, muchos de los preparados de liofilizados
vienen con suplementos de arándanos. Y entonces el paciente va a preguntar, ¿y arándanos lo como en jugo, en fruta, en conserva? Cualquier modalidad, pero consúmelo. ¿Ya? Pero sobre todo, los hábitos dietéticos, ingerir líquido, miccionar con frecuencia, miccionar en horario. La micción después de la actividad sexual es algo muy importante porque muchas mujeres experimentan un recrudecimiento de los síntomas después del acto sexual, miccionar después de tener actividad sexual, evitar el uso de, si utilizan preservativo, evitar la utilización de espermicidas o de cremas vaginales, ¿no? Evitarlos definitivamente, ¿no? Hacer una higiene genital con agua y un jabón neutro como puede ser el jabón de glicerina. Esas son las medidas no farmacológicas que debe tener en cuenta una mujer con hito recurrente. Excelente, doctor. Muchas gracias por su respuesta, ¿Ok? muchas gracias también por su ponencia y por su tiempo para esta actividad. Gracias, igual, muy amable, gracias por la consideración, les deseo la mejor de la suerte y cuídense bastante en estos tiempos de pandemia. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta luego.